Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 276. Compromiso. El interior del carruaje era simplemente impresionante. Su grueso suelo de madera brillaba con pulido, y el espacio estaba ordenado con sofás, mesas bajas e incluso una pequeña chimenea donde las llamas ardían sin humo. Del techo abovedado colgaba una gran lámpara de cristal, cuya luz se reflejaba como estrellas en las paredes. El techo y los laterales del carruaje eran de cristal transparente, ofreciendo una vista despejada del mundo exterior. La mayoría de los invitados se mantenían de pie o apoyados en las ventanas, mirando asombrados hacia afuera excepto Bilbo y Gandalf, que habían montado en el carruaje una vez antes y se sentaban con serena familiaridad. En el asiento principal estaba sentado Silas, vestido para este día. Sobre su frente brillaba la corona de la sabiduría. Llevaba una túnica élfica ajustada de blanco puro, atada en la cintura con un cinturón de piel de dragón adornado con gemas azules. Sus botas estaban talladas en piel de dragón escamosa, sus puños plateados con tenues runas que brillaban con luz. El conjunto, elegido por los propios Gandalf y Bilbo, pretendía convertirlo en el inconfundible protagonista del día, el señor de Weatertop y el novio de la estrella del atardecer. Silas se sentó erguido, con expresión calmada pero distante. Su mirada se desvió hacia el horizonte abierto más allá de los muros de cristal, sus pensamientos ya muy por delante en Rivendell. Percibiendo su estado de ánimo tranquilo, los demás se abstuvieron respetuosamente de hablar. Cuando todos estuvieron acomodados, Gandalf se inclinó hacia la puerta abierta y gritó con un fuerte alegría: «¡Partid!». Al instante siguiente, el carruaje comenzó a moverse suavemente, en silencio. Ni siquiera las bebidas en sus copas temblaban. Los 12 caballos alados tiraron hacia adelante en perfecta unísono. Luego, extendiendo sus alas nevadas, se levantaron del suelo. Las ruedas se levantaron sin esfuerzo. El carruaje dorado se elevó en el aire, superando los altos muros del castillo de Hogwarts en Windtop y ascendiendo hacia los cielos. Jadeos y gritos de asombro llenaron el carruaje mientras los terrenos del castillo se desvanecían. «¡Mira!», gritó Kili, apoyando la cara en la ventana. «Detrás de nosotros». Todos se giraron y sus ojos se abrieron de par en par. 2 filas de jinetes acorazados seguían de cerca, montados sobre 12 majestuosos hipogrifos, cada uno con alas de bronce y garras como acero forjado. «Esos son nuestros hipogrifos de la guardia», dijo Brog, el jefe Dunlen, con el pecho hinchado de orgullo. «Regalos de nuestro señor Silas. Como vuela a Rivendell para su engagement, naturalmente debemos mostrar nuestra fuerza y lealtad». Los enanos silbaron admirados. Los hipogrifos volaban en formación, sus aletas retumbando rítmicamente entre las nubes. El propio Silas se sorprendió. No conocía ningún escolta. Pero cuando miró hacia Gandalf y captó la sonrisa inconfundiblemente arrogante del mago lo entendió. «Esta fue tu idea, ¿verdad?», dijo Silas con sequedad. Gandalf se rió. «Naturalmente. Hoy vas a reclamar el corazón de la estrella vespertina en persona. Rivendell estará llena de elfos, así que debemos causar una buena impresión, muchacho. Un señor debe llegar como señor». Se recostó, con los ojos brillando. «Al principio, Bilbo y yo consideramos despertar a Smaug para que volara junto a Torondor para una entrada aún más grandiosa, pero tras pensarlo un poco, temíamos que pudiera, bueno, alarma a tu futuro suegro.
Bilbo tosió en su mano, con el rostro medio tímido, medio divertido. Sila solo pudo mirarlos a ambos, con un tic formándose en la comisura de su boca. Voy a comprometerme, no a invadir Rivendell, murmuró. Gandalf solo se rió, el sonido resonando cálidamente por el carruaje. Muy abajo, en Oxmeade y la ciudad de Bree, los ciudadanos estiraban el cuello para ver cómo el carruaje dorado cruzaba el cielo matutino, seguido por 12 hipogrifos relucientes. Los vítores estallaron en las calles. Sabían que su señor viajaba a Rivendell para casarse con la estrella vespertina. Aunque lamentaron no haber presenciado la ceremonia de compromiso ellos mismos, la esperanza llenó sus corazones, pues la costumbre decretaba que la boda se celebrara en casa del novio. Luego, al año siguiente, celebrarían en el gran patio de Weatertop bajo banderas de oro y plata. Viajeros y comerciantes en la carretera este-oeste se detuvieron maravillados. Algunos se arrodillaron. Otros simplemente observaban con la boca abierta cómo el carruaje atravesaba las nubes como un cometa. Un pintor errante, abrumado por la escena, arrebató su caballete y capturó el momento, el carruaje dorado que surcaba desde Weatertop, flanqueado por hipogrifos, la luz del sol reflejándose en sus alas. El carruaje aceleró hacia el este, deslizándose sin esfuerzo sobre las nubes. Dentro, risas y asombro llenaban el aire mientras los invitados contemplaban el mar blanco algodón abajo, donde el mundo parecía diminuto y onírico. Balin, valiente señor de Moría, se inclinó una vez, palideció y se tumbó de inmediato sobre la alfombra. Mi corazón, no puedo soportarlo, gimió. Los demás estallaron en carcajadas. Cruzaron la carretera este-oeste, navegaron sobre las tierras salvajes y vacías de Eriador, rozaron el brillante río Clearspring y pasaron por encima de los Trollsaus, donde aún se alzaban las ruinas de antiguos gigantes de piedra. Al mediodía, el carruaje dorado había alcanzado los cielos sobre el río Bruinen. Ya casi llegamos a Rivendell. Todos, arreglad vuestra apariencia, debemos estar presentables y no traer vergüenza. Gandalf miró hacia el valle abajo, sus ojos agudos recorriendo la compañía antes de hablar. De inmediato, los enanos, que habían estado descansando en todo tipo de poses poco dignas, se apresuraron a enderezarse. Bombur. Deja de comer. Tienes migas por toda la barba. Bofur, cuidado por donde pisas. Acabas de pisar mis botas nuevas con tus pezuñas de burro. El grupo estalló en un movimiento caótico, se abrocharon los botones, se volvieron a atar trenzas y se cepillaron las capas apresuradamente. Fili lanzó una mirada burlona a su hermano menor. Kili sonreía ante el alboroto, sin darse cuenta de la picardía que se gestaba en los ojos de Fili. Kili, llamó Fili en voz alta, recuerdo la última vez que pasamos por Rivendell, parecías bastante cautivado por un elfo. ¿Alguna idea de volver esta vez? Kili se quedó paralizado. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a Tauriel, su esposa. Tauriel. Créeme, no lo hice. Fili está diciendo tonterías. Tartamudeó, con la cara sonrojada. Los demás enanos estallaron en carcajadas. Oh, lo recordamos. Dijo que ese elfo era todo guapo, e incluso le guiñó un ojo. Gritó alguien desde atrás. Los labios de Tauriel se curvaron en una sonrisa peligrosa. Kili palideció. Tauriel. El elfo del que hablan era un hombre. Lo juro. Eso le valió una ceja levantada y una expresión de pura incredulidad. El pobre enano se puso carmesí, abriendo y cerrando la boca sin poder hacer nada. Las risas de la compañía resonaron en el aire, resonando por el sendero de la montaña. Incluso los labios de Gandalf se movieron bajo su barba. El ambiente se volvió alegre y alegre a medida que se acercaban a su destino. Más allá de las aguas caudalesas del río Bruinen se encontraba el valle de Rivendell. Bajo la mano firme del cochero, los 12 caballos alados de blanco que guiaban el carruaje comenzaron a descender, sus plumas brillando bajo la luz del sol que se desvanecía. Las ruedas rozaban la niebla sobre el río mientras se adentraban en el valle. Al ver el carruaje acercándose, los centinelas élficos apostados a lo largo de los acantilados hicieron sonar sus cuernos plateados. Rivendell estaba llena de canciones y celebraciones. Elfos de Lothlorien, Lindon, el reino del bosque e incluso Doruinion en el lejano oriente se habían reunido aquí. Porque este no era un día cualquiera. El señor Elrond, señor de Rivendell y uno de los más sabios entre los Eldar, estaba organizando el compromiso de su hija. Entre todos los elfos de la Tierra Media, la línea de Elrond, que mezclaba la noble sangre de los Noldor, Banjar y Sindar, lo convirtió en una figura unificadora de inmenso prestigio. El aire brillaba con música.
Las voces cantaban la antigua balada de Lúthien y Beren, la inmortal historia de amor entre elfos y hombres. Los elfos se movían con gracia por los patios, tejiendo guirnaldas de flores y arrastrando enredaderas alrededor de faroles que brillaban con la luz de las estrellas. Incluso antes del anochecer, Rivendell brillaba como si estuviera bajo 1000 estrellas. Faroles colgaban de los acantilados y puentes, cada uno brillando con un suave fuego plateado. Las cascadas y arroyos abajo brillaban con encantamiento. Cada gota de agua parecía llevar su propia melodía, creando una armonía que llenaba el valle de una belleza serena. Desde arriba, 12 caballos alados de blanco tiraban de un carruaje dorado que parecía caminar casi sobre la superficie del río, mientras 12 orgullosos hipogrifos seguían de cerca, con las alas plegadas en perfecta formación. Los caballos aterrizaron con gracia, sus cascos golpeando el camino adoquinado al ritmo. El carruaje se detuvo ante el puente de piedra que conducía a la última casa acogedora. El cochero saltó y colocó una escalera de madera pulida. Otro asistente abrió la puerta y se apartó respetuosamente. Al otro lado del puente, Lindir, el asistente de confianza de Elrond, esperaba junto a un grupo de asistentes élficos. Cuando el carruaje dorado se detuvo suavemente ante el puente, Lindir y los asistentes élficos dieron un paso adelante para dar la bienvenida a sus invitados. Bajo incontables miradas, Gandalf descendió primero. Su bastón brillaba débilmente a la luz de los farolillos mientras sonreía. Uno a uno, los demás siguieron. Bardo, señor de Dale. Balin, señor de Moria. La compañía de enanos. Tauriel del reino del bosque. Legolas del bosque verde. Finalmente, el último en salir del carruaje fue Silas, con expresión tranquila pero ojos brillando de anticipación. Lindir, ya has esperado suficiente, dijo Silas con una sonrisa amistosa. Lindir hizo una ligera reverencia, con una expresión cortés pero familiar. Bienvenidos, mis señores y amigos. Por favor, sígueme. Detrás de ellos, los caballos alados arañaban suavemente el suelo, juntando sus plumas blancas cerca de ellos. Los hipogrifos se mantenían en formación disciplinada, y los guerreros bárbaros, los guardias juramentados de Silas, permanecían de guardia. Liderados por Lindir, la procesión cruzó el puente de piedra hacia el resplandeciente corazón de Rivendell. El salón de banquetes de la última casa hogareña brillaba con un resplandor que parecía tejido con la propia luz de la luna. El aire estaba impregnado del aroma de lirios y hierbas de montaña, y suaves melodías élficas flotaban por la cámara abovedada. Al frente del salón estaba el señor Elrond, digno y sereno, con Galadriel y Celeborn a su lado, su presencia aportando una luz casi sagrada a la reunión. Incluso el normalmente solitario Glorfindel había salido de su soledad para asistir. Y luego estaba Arwen. Llevaba una delicada corona con forma de alas de mariposa, forjada de mitril y adornada con diminutos diamantes y piedras preciosas pálidas que brillaban como rocío matutino. De sus orejas élficas colgaban 3 capas de finas borlas blancas que se mecían como gotas de luz de luna. Su vestido, tejido con seda con hilos de plata, fluía a su alrededor como la superficie de un lago tranquilo. Se apoyó ligeramente en su abuela Galadriel, radiante y serena. Cuando sus ojos encontraron a Silas entre los invitados, su rostro se iluminó en una sonrisa, suave, luminosa, llena de una alegría tranquila. Y en ese instante, el corazón de Silas se detuvo. Ya no podía apartar la mirada. Aquella noche, bajo la luna nueva, los jardines de la última casa hogareña brillaban con faroles de plata y la suave música de las cascadas. Muy arriba, la estrella de Erendil brillaba más que nunca, como bendiciendo la unión desde los cielos. Los invitados se alineaban en el camino cubierto de flores. Las doncellas élficas cantaban sobre Lúthien y Beren, mientras arpas y flautas tejían sus melodías en el aire nocturno. La historia del amor inmortal parecía cobrar vida de nuevo en Rivendell. Ante todos ellos, rodeado de pétalos y luz de estrellas, Silas metió la mano en su capa y sacó un anillo de plata que había forjado con sus propias manos. Con delicadeza, la colocó sobre el dedo delgado de Arwen. A su vez, Arwen levantó un anillo brillante propio y se lo deslizó en la mano de Silas, su toque temblando solo ligeramente. Entonces Gandalf dio un paso adelante, su voz resonando en el aire quieto. Ante los ojos de elfos y hombres, que se sepa que Silas del Norte y Arwen Undomiel están ahora prometidos, unidos en promesa y en luz. Silas, abrumado por la emoción, atrajo a Arwen entre sus brazos y la besó, sin importar la contención élfica. Los aplausos estallaron como un trueno. Los enanos, tras un intento valiente de comportarse con dignidad, finalmente se rindieron por completo y estallaron en vítores salvajes.
Sus voces retumbantes y las improvisadas canciones de bebida enanas ahogaban fácilmente las delicadas arpas élficas, pero nadie se ofendió. Los elfos solo sonrieron, divertidos y conmovidos por su sinceridad. Bajo el resplandor plateado de las estrellas, Rivendell resonaba con risas, canciones y bendiciones. La celebración duró hasta bien entrada la noche, y por una vez, la alegría unió a elfo, hombre y enano por igual. Piedras, por favor, lee los capítulos antes @kexmilimp @reon comentario 9 comentario. Votar 2 restantes capítulo 277. El nacimiento de Thunderbird. Del tiempo pasó rápido. Habían pasado más de 2 meses desde el compromiso y el año estaba llegando a su fin. Tras su compromiso, Silas y Arwen finalmente pudieron confirmar públicamente su relación. Aunque aún no estaban casados, por fin podían aparecer juntos sin secreto ni contención. Silas aún sentía cierto arrepentimiento por no poder llamar a Arwen su esposa, pero encontraba consuelo en la libertad de tomarle la mano abiertamente, de caminar a su lado bajo la luz de las estrellas y de compartir momentos tranquilos sin miedo a chismes ni tradiciones. Durante un tiempo, los dos fueron inseparables. Sus pasos recorrieron todos los caminos de Rivendell, Lothlórien e incluso las antiguas ruinas de Weathertop. Los pescadores en los lagos de Oxmeade, al pie de Weathertop, a veces vislumbraban a su señor desde lejos, caminando junto a una radiante doncella élfica o riendo mientras se burlaba del ganado blanco arau que pastaba cerca de la orilla. Durante estos meses tranquilos, Silas incluso organizó un gran banquete de cumpleaños para Bilbo en el castillo de Hogwarts, regalándole una botella del elixir de la vida como muestra de amistad. La vida era tranquila, y Silas podría haber permanecido en esa paz indefinidamente, hasta que un evento largamente esperado le devolvió a su verdadera vocación. A finales de año, la poción que llevaba preparando más de 6 meses estaba finalmente lista. El Felix Felicis, el legendario Liquid Luck, brillaba en el frasco ámbar ante él. Gotas de oro ondulaban por su superficie como luz solar fundida. Silas sonrió satisfecho. Por fin, éxito. Vertió cuidadosamente la poción en 3 pequeñas botellas de cristal, cada una llena de suficiente líquido dorado para conceder 12 horas de extraordinaria suerte. Cada botella tenía 3 o 4 sorbos. Un solo sorbo podía otorgar 3 o 4 horas de perfecta suerte. Sin embargo, incluso los milagros tienen límites. El uso excesivo de Felix Felicis provocaba mareos, comportamiento imprudente y peligrosa confianza excesiva. Tomado en exceso, era fatalmente tóxico. Incluso el famoso maestro de pociones Horace Slughorn solo se había atrevido a beberla 3 veces en su vida, una a los 24 años, otra a los 57, y una última vez durante la batalla de Hogwarts, cuando milagrosamente sobrevivió ileso. Silas planeaba quedarse con una botella para él. Los 2 restantes los dividió aún más, creando 4 frascos más pequeños, cada uno otorgando 6 horas de suerte. Uno lo regaló a Glorfindel, en agradecimiento por su anterior regalo de sangre élfica, 10 gotas preciosas, suficientes para preparar 10 calderos de Felix Felicis. Uno se lo dio a Gandalf, por su guía y compañía. Los 2 últimos los ofreció a Arwen y Elrond, muestras de afecto y respeto. Aunque curiosos, ninguno se atrevió a beberlo de inmediato. Todos entendían el valor y el peligro de la poción. En cambio, mantenían sus botellas cerca, para usarlas solo en momentos de necesidad extrema. En cuanto a Silas, difícilmente podía resistirse a poner a prueba su creación. Durante meses, había estado estudiando la transformación animada, con la esperanza de alcanzar la legendaria forma de Fénix, pero el proceso era peligroso e incierto. Sin embargo, su investigación con Gandalf sobre las propiedades mágicas de los Thunderbirds había llegado a un frustrante punto muerto. Ahora, con Felix Felicis completo, Silas vio una oportunidad para avanzar en ambos objetivos. Decidió asumir un riesgo medido. Bebería Felix Felicis no por beneficio personal, sino para ayudar a diseñar el sistema de circulación mágica del Thunderbird, una gran reconstrucción mágica que podría remodelar los límites de la transformación. Si la suerte realmente le guiaba, quizá por fin podrían tener éxito. Gandalf había permanecido en Rivendell desde el compromiso, y cuando Silas visitó para entregar las pociones, el mago accedió inmediatamente a ayudar. Arwen, preocupada pero curiosa, también se unió a ellos. Los 3 se reunieron en lo alto del vasto Mallorn en Weathertop, donde el aire vibraba con poder. Gandalf se acarició la barba, mirando los círculos rúnicos tallados en el suelo de madera. Silas, ¿qué es exactamente lo que planeas hacer? Silas levantó el frasco de poción dorada, con expresión solemne.
Esta vez, tengo la intención de llevar a Félix Felicis y, guiado por la suerte, completar la transformación mágica del Thunderbird. Pero el tiempo es limitado y no podemos arriesgarnos a hacer pruebas con sujetos menores. El procedimiento se realizará directamente en Torondor. Debemos aspirar al éxito en el primer intento. Se detuvo, mirando hacia el gigante águila posada cerca, sus ojos dorados firmes y valientes. Por supuesto, continuó Silas, el peligro es inmenso. Si Félix Felicis no puede guiarnos con fidelidad, el resultado podría ser catastrófico. En el mejor de los casos, pérdida de control o cordura. En el peor de los casos, una explosión que podría matarnos a todos. Volviéndose hacia Torondor, Silas se cubrió el pecho con una mano y preguntó en voz baja. Torondor, ¿estás seguro de que quieres correr este riesgo? Torondor bajó la cabeza y fijó a Silas con una mirada firme e inquebrantable. Fue un asentimiento silencioso lleno de determinación. Tras recibir su respuesta, Silas no intentó disuadirle más. Si Torondor deseaba hacerse más fuerte, respetaría ese deseo. Solo rezaba en silencio para que Félix Felicis realmente les bendijera con la suerte necesaria para una transformación segura. Destapó la pequeña botella de cristal. La poción dorada brillaba como luz solar fundida. Sirvió 2 cucharadas, la llevó a los labios y bebió. El calor se extendió al instante. Un suave resplandor llenó su visión, y una poderosa confianza surgió en su interior, borrando la duda y la duda. Todo parecía conectado, claro, al alcance. Gandalf y Arwen observaban atentamente. ¿Cómo te sientes? Preguntó Gandalf. Silas sonrió ampliamente. Me siento, genial. Sus ojos brillaban con seguridad. Empecemos. Sacó su varita y la apuntó a Torondor. La punta brillaba con una luz azul ondulante mientras comenzaba a lanzar el avanzado hechizo de transformación. De inmediato, el enorme águila se movió. Las alas de la gran criatura, que antes alcanzaban casi 50 metros, empezaron a encogerse, las plumas temblando mientras el aire chisporroteaba con energía. Las alas se plegaron hacia adentro hasta alcanzar solo 10 metros, y debajo de ellas creció un segundo par, más pequeño. Las plumas de su cola se alargaron, dividiéndose en 2 magníficas plumas que brillaban como fuego de fénix. La enorme forma de Torondor cambió, pero su esencia permaneció. Su cuerpo aún conservaba la majestuosidad de un águila, pero su aspecto ahora reflejaba al mítico pájaro del trueno. Hasta ahora, la transformación fue puramente externa. Por dentro, permaneció inalterado. Pero lo que Silas pretendía a continuación era mucho más peligroso. La energía mágica necesaria para alterar a un ser del tamaño de Torondor era inmensa. Sin embargo, el poder de Silas, reforzado por su núcleo obscurial y meses de refinado crecimiento mágico, era más que suficiente. Y con Gandalf, portador del anillo de fuego, a su lado, no temía el agotamiento. La forma externa era solo el principio. El verdadero desafío de Silas residía en reconstruir el sistema de circulación mágica, el flujo interno de vida y poder que gobierna todas las criaturas mágicas. Comenzó a canalizar energía pura hacia Torondor, tejiendo nuevas líneas de magia sobre las antiguas. El águila tembló violentamente. Chispas estallaron en sus plumas mientras sus músculos se contraían bajo la tensión, pero nunca se resistió. Aguantó en silencio, confiando plenamente en Silas. Poco a poco, Silas superpuso el circuito prototipo del Thunderbird, el diseño que él y Gandalf habían creado meses atrás, sobre el sistema original de Torondor. El aire brillaba a su alrededor mientras runas brillaban por la planicie. Cuando la última conexión se bloqueó, una oleada de energía estalló en el aire. Relámpagos chisporroteaban sobre las plumas de Torondor, trazando venas plateadas de poder desde el pico hasta la cola. Desplegó las alas y gritó, liberando una descarga eléctrica que se elevó hacia el cielo. La transformación fue irreversible. Ni siquiera el hechizo de contratransformación más fuerte podía devolverle su forma original. Esto, se dio cuenta Silas, era su mayor éxito hasta entonces, una forma evolucionada mucho más allá de los experimentos anteriores. Él y Gandalf habían logrado transformar una acromántula en un débil Thunderbird capaz de producir descargas estáticas menores. Pero el poder mágico bruto de Torondor le convertía en un recipiente mucho mayor. La electricidad que generaba era varias veces más fuerte, suficiente para quemar el aire y dejar marcas de quemaduras en la planicie. Y aún así, no era suficiente. Un verdadero Thunderbird era un ser legendario, capaz de invocar tormentas, comandar rayos y provocar lluvia que podía cubrir ciudades enteras. Comparado con eso, su creación era solo una sombra.
En experimentos anteriores, se habían topado con un callejón sin salida. Sin registros, referencias ni Thunderbirds supervivientes para estudiar, solo podían especular. Pero ahora, bajo la influencia de Felix Felicis, algo cambió dentro de Silas. Su visión se agudizó. Los patrones de magia que antes parecían incomprensibles ahora parecían evidentes, imperfectos, casi torpes. Vio exactamente dónde estaban mal las corrientes. Sabía instintivamente cómo desviarlos. Guiado por una intuición repentina e inexplicable, Silas comenzó a refinar de nuevo la intrincada red de circuitos mágicos dentro de Torondor. Al principio hizo pequeños ajustes, cambios sutiles en el patrón de flujo de energía. En el momento en que su varita trazó un nuevo arco de magia, una oleada de luz estalló de las plumas de Torondor. La electricidad estalló, duplicando su brillo, chisporroteando en el aire como truenos vivientes. Los ojos de Silas se iluminaron. Funciona. Exhaló. Animado, continuó modificando los caminos restantes, sus movimientos rápidos y seguros, cada cambio guiado tanto por el instinto como por el intelecto. El funcionamiento interno de una criatura mágica era tan delicado y complejo como un mapa de meridiano viviente. Con cada ajuste, la red de magia dentro de Torondor se volvía más refinada, más suave y más completa. En ocasiones, Silas tenía éxito puramente por suerte, cambiando una sola línea de poder de la manera justa. Cada mejora hacía que el cuerpo del águila vibrara de forma más uniforme con energía. Pero el progreso no siempre fue fluido. Cuando llegó al nodo central del sistema de circulación, el corazón de la magia de Torondor, Silas alteró un canal delicado y estalló el caos. El águila gritó. Rayos explotaron desde sus alas y una energía violenta recorrió el aire. El círculo rúnico bajo ellos parpadeó mientras el flujo mágico se volvía inestable. Espera. Gritó Silas, con el pánico recorriéndole. Volcó todas sus fuerzas en suprimir el estallido de energía, obligando a las corrientes a volver a controlarse. Por un momento terrible, pensó que iba a fracasar. Pero entonces, guiado por lo que parecía pura casualidad, su mano se movió sola, trazando una nueva ruta para el flujo mágico, una línea perfecta que estabilizaba todo. La energía caótica se asentó al instante. El enorme cuerpo de Torondor tembló, luego soltó un grito profundo y resonante. La luz que irradiaba de él se volvió más brillante, constante y pura. El tiempo pasó rápido. Silas podía sentir cómo la influencia de Felix Felicis se desvanecía. Su confianza y perspicacia seguían ahí, pero la claridad dorada de la suerte se le escapaba. Alcanzó la botella de poción, preparándose para dar otro sorbo. Antes de que pudiera hacerlo, Gandalf dio un paso adelante. El viejo mago sonrió con complicidad, destapando la botella que Silas le había dado antes. Esta poción es realmente extraordinaria, dijo, tomando la mitad de la dosis. El líquido dorado brilló por su garganta. Siento como si la propia fortuna hubiera elegido caminar a mi lado. Un tenue brillo dorado parpadeó en los ojos de Gandalf. Sin dudarlo, alzó su bastón, canalizando su magia en el hechizo. Lo que siguió fue nada menos que milagroso. Bajo la guía de Gandalf, cada error que Silas había pasado por alto se hizo evidente. Cada conexión defectuosa en el circuito brillaba débilmente, y Gandalf las ajustaba con elegante precisión. Su sabiduría, amplificada por la poción, se volvió casi divina. Él y Silas trabajaban en perfecta sincronía. Donde Silas tejía la estructura mágica en bruto, Gandalf la refinaba, moldeando cada nodo hasta que toda la red palpitaba con energía estable y rítmica. Incluso después de que la poción de Silas se le pasara, la visión de Gandalf les llevó adelante. Los relámpagos danzaban a su alrededor como hilos vivos de oro. En un momento de inspiración repentina, Gandalf alzó su bastón hacia el cielo. Murmuró una serie de runas antiguas, y un rayo descendió, fusionándose directamente en el corazón de Torondor. Un estruendo atronador resonó por el valle. La magia de Gandalf para invocar rayos se fusionaba perfectamente con el diseño de Silas. El nuevo sistema de circulación de Torondor brillaba desde dentro, resplandeciendo como oro fundido a través de sus plumas. Luego, con un último estallido de luz, la red se selló a sí misma. El flujo de magia dentro de Torondor se estabilizó por completo. Estaba hecho. Nació un Thunderbird perfecto. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 278. Fénix. La apariencia de Tordore había cambiado por completo. Todo su cuerpo estaba ahora cubierto de plumas que brillaban entre el oro y el blanco, entrelazadas con patrones de nubes que brillaban débilmente con luz viva.
Su cuerpo se había vuelto más pequeño, más refinado, pero su aura era mucho más fuerte. Donde antes había un águila gigante, ahora flotaba una criatura legendaria. 2 cuernos elegantes en forma de rayo sobresalían de su corona, cada uno chisporroteando suavemente con un poder contenido. No tenía uno, sino 2 pares de alas, e incluso sus largas plumas de la cola se extendían como una tercera. Cuando las desplegó, parecía que 6 alas se desplegaban para abrazar el cielo. Las plumas brillaban con un brillo metálico, cambiando de color bajo la luz del sol. Dorado, azul, gris, plateado, blanco y azul profundo, como los tonos cambiantes de un horizonte tormentoso. Torondor levantó la cabeza y soltó un grito claro y penetrante que resonó por los cielos. Al oír ese grito, el aire mismo pareció temblar. La magia brotó de su cuerpo, elevándose como un pilar de luz. El cielo, antes despejado, se oscureció en respuesta. Las nubes se formaban en remolinos intensos, el trueno retumbaba desde lo lejos y un viento feroz azotaba Weathertop. Torondor extendió las alas de par en par. Relámpagos se deslizaban por sus plumas, iluminando su figura en arcos deslumbrantes. Bajo esa luz, su plumaje brillaba como un prisma, cada pluma reflejando un resplandor arcoíris. Batió las alas una vez, 2, y se elevó en el aire. Con un solo movimiento poderoso, se elevó recto, dejando caer cintas gemelas de oro y plata desde su cola. El viento le siguió, y con él, la tormenta. En cuestión de momentos, un trueno estalló entre las nubes y el primer relámpago cruzó el cielo. Siguió un aguacero intenso, intenso y purificador. Los cielos se abrieron sobre el castillo de Hogwarts, la lluvia cayendo sobre sus torres y agujas. Muy arriba, la silueta de Tordorón parpadeaba entre las nubes de tormenta, las alas brillando con electricidad, su grito ahora lleno de triunfo. Abajo, Silas, Gandalf y Arwen observaban asombrados. Una tenue barrera dorada brillaba sobre ellos, impidiendo que la lluvia tocara sus cabezas. «Lo conseguimos», exclamó Silas, con el rostro radiante de alegría. Los ojos de Gandalf brillaban bajo su sombrero de ala ancha. «Enhorabuena, amigo mío. Has traído una nueva especie a este mundo». Silas negó con la cabeza, sonriendo. «No solo yo, Gandalf. Este es el resultado de nuestro esfuerzo conjunto». El viejo mago se rió. «Muy bien, entonces. Nuestra creación». Volvió a mirar al cielo, admirando la figura luminosa que danzaba entre las nubes. «¡Qué ser tan magnífico! Creo que el título de Rey de los Cielos acaba de encontrar un nuevo portador». Silas rió suavemente. La mirada de Arwen se detuvo en el Thunderbird que volaba sobre ellos, sus ojos cálidos de orgullo. Cuando Torondor fue rescatado por primera vez siendo un polluelo, ella fue quien le alimentó y cuidó. Verle ahora, renacido en luz y tormenta, llenaba su corazón de alegría. Desde la distancia, la gente de Hogsmeade miraba hacia arriba asombrada. Vieron las nubes negras girando sobre Weathertop, los relámpagos parpadeando una y otra vez, y el colosal pájaro delineado en una luz cegadora. La tormenta se extendió hacia afuera. La lluvia caía sobre el lago negro, rodando hacia el pueblo. Los sorprendidos habitantes del pueblo se apresuraron a cubrirse, adentrándose en tabernas y bajo arcos mientras el trueno retumbaba sobre sus cabezas. Cuando por fin paró la lluvia, Hogsmeade brilló. Los adoquines brillaban, el aire era fresco y claro, y un vasto arcoíris se arqueaba sobre el lago, extendiéndose desde el pueblo hasta Weathertop. En la cima de la montaña, el árbol dorado brillaba bajo la luz arcoíris, sus hojas mojadas goteando gotas plateadas que brillaban como pequeños diamantes. Torondor descendió lentamente de las nubes, sus alas deslizándose en arcos gráciles. Aterrizó delante de Silas, Gandalf y Arwen, sus plumas aún chisporroteando levemente de poder. Bajó la cabeza y apoyó su pico con cariño contra el pecho de Silas, emitiendo un sonido profundo de arrullo como la risa de un niño. Silas extendió la mano y acarició las plumas lisas y luminosas del Thunderbird. La electricidad le recorrió el brazo, dejando sus dedos cálidos y entumecidos. «Enhorabuena, Torondor», dijo suavemente. «Ya no eres solo el águila gigante, sino el primero de tu especie, el pájaro trueno. ¿Cómo se siente?» Torondor soltó una serie de gritos de alegría, aleteando con orgullo, como un niño presumiendo de un premio recién ganado. Silas se rió, entendiendo el significado de esos gritos. «Sí, ahora eres poderoso. Y magnífico». Gandalf y Arwen intercambiaron sonrisas, observando en silencio al hombre y al pájaro hablar en su propio idioma mudo. Un relámpago parpadeó débilmente sobre las plumas de Torodor mientras estaba a su lado.
Podía prender fuego a la madera fácilmente si no tenía cuidado, así que su nido original de madera ya no era adecuado. Para darle a Torondor un hogar adecuado, Silas reunió una montaña de mineral de hierro y la fundió en un gran horno. Dibujó el metal fundido en hilos largos y delgados y, con una serie de intrincados encantamientos, los entretejió en forma de un bastonido. Fijó esta estructura en lo alto del árbol dorado, luego sacó la piedra filosofal y tocó el hierro con su brillo carmesí. En un instante, el metal se volvió oro puro, brillando bajo la luz del sol. El nido dorado brillaba como un relámpago tejido. Torondor estaba encantado. Inmediatamente lo reclamó como suyo, posándose orgulloso sobre él. Las corrientes dispersas de electricidad de sus plumas recorrían el nido, puliéndolo con cada oleada hasta que brillaba más y más intensamente. El éxito de la transformación en Thunderbird llenó a Silas de renovada confianza. Si podía remodelar la esencia misma de otra criatura, quizá podría perfeccionar la suya propia. Por fin estaba listo para intentar la largamente soñada transformación en Animago Fénix. Tras varios días de descanso, su magia volvió a alcanzar su punto máximo. Gandalf y Arwen vigilaban mientras él hacía sus preparativos. Delante de él yacía un corazón de Balrog, palpitando débilmente con los restos de un fuego antiguo. A su lado había una botella medio llena de Felix Felicis, que brillaba dorado a la luz. Silas llevó la botella a los labios y bebió toda la poción de un solo golpe. 6 horas completas de fortuna fluían ahora por sus venas. Entonces tomó a Eglos, la legendaria lanza de la ira helada, y la clavó en el corazón. Se oyó un crujido agudo. Las fisuras se extendieron por la superficie del órgano ennegrecido, ensanchándose hasta que se rompió por completo. En su interior, una llama dorada pura ardía, más brillante que cualquier fuego de fragua. Esta era la llama vital del Balrog, antes un fuego corrompido de ruina, pero ahora, tras la purificación por parte de Galadriel, había vuelto a su esencia original. Una llama maya sagrada, radiante y sagrada. Silas respiró hondo. Luego, murmurando el encantamiento para la transformación de Animago, su cuerpo se difuminó y cambió. Plumas se extendieron desde sus hombros, y en cuestión de momentos tomó la forma de un búho blanco, con los ojos brillando con inteligencia. Sin dudarlo, se lanzó en picado y tragó la llama maya entera. El efecto fue inmediato. Una agonía como nada que hubiera conocido le atravesaba. Su garganta ardía como si estuviera llena de metal fundido, y sentía que sus entrañas eran consumidas desde dentro. La llama ardía dentro de él, salvaje e indómita, amenazando con devorar su cuerpo y su alma por igual. Silas cayó al suelo, retorciéndose de dolor insoportable. Sus plumas humeaban, su magia se encendía incontrolablemente. Silas. Arwen gritó, dando un paso adelante, pero Gandalf levantó la mano bruscamente para detenerla. Atrás. Ordenó. Los ojos del mago brillaron con determinación. El anillo de fuego en su mano se encendió, liberando oleadas de poder ancestral. Gandalf extendió su bastón y canalizó esa energía en el cuerpo de Silas. Aguanta, Silas. Reconstruye tu circuito mágico. Ahora. El torrente de la magia de fuego de Gandalf presionaba contra la llama furiosa dentro de Silas, impidiendo que lo consumiera por completo. Silas jadeó, obligando a su mente a concentrarse en medio de la agonía. Reunió toda la concentración que tenía y comenzó a reconstruir su sistema de circulación mágica desde dentro. Él y Gandalf ya habían diseñado la estructura teórica del circuito mágico del Fénix, un diseño inspirado en la autorregeneración divina y la llama eterna. Ahora, solo tenía que remodelar sus vías internas según ese plano. Pero la tarea era incalculable. Era como un guerrero en un cuento wuxia reconstruyendo meridianos rotos, pero mucho más letal. Un solo error de ajuste podría destruir por completo su núcleo mágico. El fracaso significaría o bien la pérdida de toda magia, convirtiéndolo en un esquí, o lo contrario, una sobrecarga violenta que destrozaría su cuerpo. Sin embargo, la fortuna estaba de su lado. El Felix Felicis que recorría sus venas guiaba cada uno de sus movimientos con una precisión asombrosa. Cada vez que se acercaba al desastre, el instinto le devolvía a la seguridad. Poco a poco, fue reensamblando sus propios circuitos mágicos como si desmontara y reconstruyera una vasta estructura de runas vivas. Cada nodo que reemplazaba tenía que conectarse perfectamente al siguiente, o todo el sistema podría colapsar. El proceso era exasperantemente lento, pero bajo la influencia de Felix Felicis, cada uno de sus movimientos parecía guiado por manos invisibles. Con el paso del tiempo, los fragmentos de su antiguo yo empezaron a fundirse en algo más grande.
La estructura de su magia se estabilizó, adoptando una nueva y radiante fiebre. Por fin, el sistema de circulación mágica del Fénix estaba completo. Al instante, su forma de búho empezó a cambiar. Las plumas nevadas se volvieron doradas rojas, ardiendo más intensamente con cada latido. El calor se extendía por su cuerpo en oleadas, y el aire a su alrededor brillaba. Sin embargo, incluso mientras sentía que la transformación se estabilizaba, Silas frunció el ceño. El circuito mágico seguía sintiéndose imperfecto, ligeramente defectuoso, como si una sola pieza que le separara de la verdadera completitud. Pero el tiempo se escapaba. Los efectos de Félix Felicis casi habían desaparecido, y ya podía sentir la dorada claridad de la suerte desvaneciéndose de su mente. Si intentaba refinar más, podría quedarse sin tiempo y no volver a su forma humana en absoluto. Dudó, dividido entre la precaución y el instinto. Antes de que pudiera decidirse, Arwen se lanzó hacia adelante. Ella lo había estado observando atentamente, con las manos temblorosas mientras apretaba la botella de poción que él le había dado hace mucho tiempo. Ella la destapó y la llevó a su pico. «Bébelo», dijo suavemente, con voz firme pero llena de preocupación. «Tu seguridad importa más que cualquier otra cosa. Siempre puedes prepararme otra más tarde». Por un momento, Silas simplemente la miró. Incluso en este momento peligroso, sus ojos no mostraban más que confianza. Su corazón se calentó. Inclinó ligeramente la cabeza y, con un movimiento suave, bebió la poción dorada. Una vez más, la suerte recorrió sus venas como la luz del sol. Sus pensamientos se agudizaron, sus sentidos se expandieron y todo se alineó perfectamente. Reunió fuerzas y se centró por completo en su flujo interior. Guiado por la intuición, comenzó a remodelar las líneas defectuosas de su sistema mágico, suavizando cada imperfección y realinear cada corriente. En un momento, una repentina oleada de energía estalló hacia afuera, amenazando con desestabilizar todo el circuito. Por un instante, la magia tembló al borde del colapso. Luego, con un solo ajuste instintivo, Silas redirigió la energía, y el estallido caótico se transformó en perfecta armonía. El circuito estabilizado. Podía sentir cómo el equilibrio divino se asentaba en su lugar. La llama Balrog dentro de él ya no ardía incontrolablemente. En cambio, fluía como oro fundido por sus venas, fusionándose con su propia magia hasta que ambas eran indistinguibles. Aunque Galadriel ya había purificado la llama en el sagrado fuego maya, su poder seguía siendo inmenso, abrasador, radiante y eterno. Sin el anillo de fuego de Gandalf, la energía le habría incinerado mucho antes de completarse. Pero el poder protector del anillo lo protegía, permitiendo que la fusión continuara. Poco a poco, la esencia de la llama Balrog se entrelazó con el propio fuego del anillo, condensándose en el núcleo mismo del ser de Silas. Allí, formó una única brasa eterna, pequeña, pero increíblemente brillante. Era la llama del nirvana del Fénix, la fuente del renacimiento, la promesa de inmortalidad. Cuando el último rastro de la esencia del Balrog se fusionó con la suya, la transformación se completó. El nuevo circuito palpitaba con vida, más natural e impecable incluso que el diseño original que él y Gandalf habían imaginado. Bajo su influencia, su forma de animago floreció hasta la perfección total. El pájaro que tenían delante era diferente a cualquier criatura de este mundo. Aproximadamente del tamaño de un cisne, sus plumas brillaban doradas y carmesí, los colores cambiando y fluyendo como fuego vivo. Su pico y garras brillaban como oro fundido. Sus ojos, profundos y negros, brillaban con una llama oculta. Una larga y radiante cola seguía tras él, brillando débilmente como el rastro de un cometa. En las sombras, sus plumas emitían una suave luz roja. A la luz del sol, las partes doradas ardían como si estuvieran en llamas. Cuando Silas extendía sus alas, el calor se expandía en olas brillantes, y el fuego dorado danzaba por su cuerpo, llenando el aire de calidez y luz. Una aura sagrada y noble le rodeaba. Silas contempló su reflejo en una piscina cercana. Durante un largo momento, no dijo nada. Era perfecto, más perfecto que el fénix de su memoria, radiante más allá de la imaginación. Piedras, por favor, lee los capítulos antes @kexmilimp @reon comentario 19 comentario. Votar 2 restantes capítulo 279. Renacimiento del Nirvana. Tras completar su transformación, Silas ya no pudo resistirse a poner a prueba los poderes de su nueva forma. Desplegó sus alas dorado-rojas y dio un ligero aleteo. El movimiento lo elevó sin esfuerzo en el aire, ingrávido y libre. Cada movimiento era fluido y natural, y podía sentir el poder puro recorriendo su cuerpo.
Sabía, con absoluta certeza, que podía levantar cientos, quizás miles, de libras sin esfuerzo. Entonces, las plumas que cubrían su cuerpo se erguieron, brillando con una luz dorada y radiante. Un calor intenso se extendió desde él mientras sus alas estallaban en llamas. Con un poderoso barrido, el fuego dorado cayó hacia el suelo en una ola de un brillo cegador. Las llamas eran hipnotizantemente hermosas, puras, doradas y etéreas, pero su calor era lo suficientemente intenso como para derretir acero en segundos. Más que fuego, ardían con energía sagrada, la esencia misma del sol. Su luz desterraría a cualquier criatura de oscuridad. Orcos y trollos gritaban y se acobardaban bajo él. Silas desplegó sus alas de nuevo, y su cuerpo quedó envuelto instantáneamente en un fuego dorado rojo. En un destello de luz, desapareció de donde flotaba. Un latido después, reapareció al otro lado de la cámara. Parpadeó, asombrado. Esta era la teletransportación del Fénix, una fusión de viaje por aparición y traslador. Ignoraba las barreras anti-aparición, trascendía la distancia y funcionaba con la misma naturalidad que respirar. A donde quisiera ir, simplemente iba. Una risa, mitad asombro y mitad de euforía, resonó en la sala. Tras unas cuantas pruebas más, Silas se preparó para volver a su forma humana, pero algo en el suelo llamó su atención. Los fragmentos del corazón de Balrog. En cuanto los vio, un extraño hambre brotó desde dentro. Un impulso instintivo latía en su mente. Consumirlos. Quizá era el instinto primario del Fénix, quizá un efecto secundario de su conciencia alterada, pero no se resistió. Se lanzó y empezó a picotear los fragmentos, tragándolos uno a uno. El calor se extendió por él casi de inmediato. Su llama interna ardía más intensamente, más estable, más viva. Entonces, sin previo aviso, el equilibrio se rompió. Una violenta oleada de fuego estalló desde lo más profundo de su núcleo, expandiéndose incontrolablemente hacia afuera. Las llamas sagradas que antes parecían suaves se volvieron de repente salvajes e inestables. Todo su cuerpo se encendió, irradiando un calor insoportable. El aire brillaba y se distorsionaba a su alrededor mientras el fuego brotaba de sus alas, de sus ojos, incluso de su pico. El pánico lo invadió. Silas intentó desesperadamente suprimir la magia desbocada, pero las llamas solo se hacían más feroces, consumiendo todo a su paso. Se estaba convirtiendo en un infierno ambulante. Desesperado, intentó aparecer fuera del castillo para evitar hacer daño a nadie. Pero en el momento exacto de la teletransportación, la violenta magia dentro de él distorsionó las coordenadas del hechizo. Un destello cegador lo envolvió y reapareció directamente dentro del horno de Mithril. El horno ardía más caliente que un volcán, su interior estaba lleno de cristales de corazón Balrog fundidos, las fuentes más puras de energía del elemento fuego. Ahora, con el inestable fuego fénix de Silas mezclado, la colisión fue catastrófica. Hubo un estruendo ensordecedor. Un torrente de llamas explotó hacia arriba, sacudiendo toda la montaña. Por dentro, Silas gritaba de agonía mientras su cuerpo se desvanecía desde dentro. Su visión se nubló. Cada nervio, cada célula, cada chispa de magia en su interior ardía a la vez. Fuera, Arwen gritó. Silas. Su rostro palideció y corrió hacia el horno. Pero Gandalf le agarró el brazo. Su voz era calmada pero resuelta. Espera. No te precipites. Su Félix Felicis sigue activo. La poción no le dejará morir. Confía en ello. Se detuvo, observando el rugido del horno, con los ojos brillando débilmente bajo su ala ancha. Y. Siento algo. Este accidente puede ser destino, no fracaso. Aunque temblando, Arwen se obligó a detenerse, mirando ansiosamente la luz cegadora. Dentro del horno, Silas podía sentir las llamas devorándolo. Sin embargo, incluso cuando su carne y plumas se consumían, otro instinto despertó en su interior, el instinto del Fénix. El dolor abrasador se volvió lejano. El fuego que lo consumía ya no se sentía como destrucción, sino como una metamorfosis. A su alrededor, los cristales del corazón del Balrog comenzaron a derretirse por completo, su poder absorbido por su llama en espiral. El calor que antes ardía se condensó, fluyendo hacia él en lugar de consumirlo. El horno rugía como un sol que se derrumba. Entonces, de repente, silencio. La energía violenta se disipó, el resplandor se atenuó y el horno quedó completamente quieto. Fuera, Gandalf y Arwen permanecían inmóviles, observando cómo la luz temblorosa se desvanecía. Pasaron los momentos. No salió ningún sonido desde dentro.
Por fin, incapaz de soportarlo, Arwen se lanzó hacia adelante y abrió la puerta del horno con las manos desnudas, ignorando el calor que le quemaba la piel. Pero lo que vio la hizo detenerse en seco. El interior, antes en llamas, ya no era atractivo. Los cristales del corazón del Balrog se habían convertido en polvo, su esencia ígnea completamente drenada. El interior de la caldera estaba frío, silencioso y vacío. Solo quedaba un pequeño montón de cenizas en el fondo. Arwen y Gandalf intercambiaron una mirada, percibiendo algo que ninguno podía explicar. Había un pulso de vida en esas cenizas, un latido, débil pero constante, que se hacía más fuerte con cada segundo. Observaron, conteniendo la respiración, cómo las cenizas se agitaban. Y entonces, del montículo aún gris, un pequeño pico dorado rojo salió de la superficie, seguido de una diminuta cabeza cubierta de plumas. La diminuta criatura emitió un suave y melódico gorjeo. Sus ojos dorados parpadearon y, al mirar a su alrededor, se quedó paralizado confundido. Cuando su mirada se posó en los enormes rostros de Gandalf y Arwen, inclinó la cabeza y puso una expresión inconfundiblemente humana de sorpresa. El polluelo recién nacido de Fénix tenía el tamaño de un pájaro pequeño, cubierto de unos mechones de plumón suave de color rojo dorado. Parecía frágil y torpe, pero sus plumas brillaban débilmente con una luz sagrada. ¿Silas? Preguntó Arwen con vacilación, su voz temblando entre la incredulidad y la esperanza. El polluelo asintió enérgicamente y vio de nuevo, el sonido agudo pero lleno de vida. Gandalf sonrió, con los ojos brillando bajo su sombrero. Parece que nuestro amigo acaba de experimentar un verdadero renacimiento fénix. El proceso debe haberse completado perfectamente. Esto, señaló al polluelo, es su metamorfosis más completa hasta ahora. Arwen metió cuidadosamente la mano en el horno, el calor persistente le hacía cosquillas en las yemas de los dedos, y levantó con delicadeza al pequeño fénix en su palma. Estudió a la pequeña criatura, su pequeño pico y sus alas torpes, y no pudo evitar sonreír. «Silas, ¿puedes volver a tu forma humana?», preguntó suavemente. El polluelo ladeó la cabeza, dudando, luego volvió a asentir y le hizo un gesto para que lo dejara en el suelo. En cuanto sus pies tocaron el suelo, Silas cerró los ojos y se concentró. En su mente, recordaba la estructura de sus circuitos mágicos humanos. La luz brilló a su alrededor. El intrincado flujo de energía dentro de su cuerpo empezó a torcerse y realinear la situación. El cuerpo del pequeño pájaro se expandió rápidamente, las plumas desaparecieron, las extremidades se reformaron. En un abrir y cerrar de ojos, el fénix desapareció, y en su lugar estaba Silas. O más bien, una versión muy pequeña de él. Para su horror, Silas se dio cuenta de que se había convertido en un niño de no más de 3 años. Los ojos de Arwen se abrieron de par en par. Por un breve segundo, se quedó sin palabras. Entonces sus labios se curvaron en una sonrisa encantada, y una risa brilló en sus ojos. Gandalf, mientras tanto, soltó una carcajada que resonó por la sala. Vaya, nunca imaginé que serías tan adorable cuando eras pequeño, bromeó, acariciándose la barba. Pero dime, pequeña, ¿cómo piensas asistir a tu boda así? ¿Debería pedirle al señor Elrond que lo posponga hasta que hayas crecido de nuevo? Silas se sonrojó intensamente. El hecho de que estuviera desnudo en ese momento no ayudaba. Cubriéndose apresuradamente con una mano, invocó su varita con la otra y murmuró un hechizo rápido. Una pequeña explosión de magia le envolvió y, en segundos, apareció un conjunto perfectamente ajustado de tamaño infantil. Miró con furia de Gandalf, con las mejillas hinchadas de indignación. No hace falta. Puedo preparar una poción de envejecimiento si hace falta. Además, los fénix crecen rápido. 1 año será más que suficiente para volver a mi tamaño completo. Las palabras salieron seguras, pero el tono alto e infantil hacía que sonara más como un niño pequeño declarando la guerra. Arwen no pudo evitarlo, sus ojos se suavizaron y un atisbo de calidez maternal cruzó su rostro. Sus manos se movieron ligeramente, como si quisiera cogerle y abrazarle. Silas lo notó de inmediato y dio un paso atrás con cautela. Arwen, ni se te ocurra, dijo, con voz pequeña pero firme. Gandalf volvió a reírse, claramente disfrutando. Una pena, de verdad. Eres bastante mono así. Muchas gracias, murmuró Silas con tono oscuro, lanzándole una mirada fulminante. Decidiendo ignorar la risa de Gandalf, Silas volvió a subirse al borde del horno. Con un movimiento de varita, recogió las finas cenizas blancas que quedaban en su interior y las guió hacia un frasco de cristal. Estas eran las cenizas del renacimiento del fénix, un material sagrado y casi mítico.
En alquimia, se valoraban como uno de los reactivos curativos más potentes conocidos, capaces de restaurar artefactos dañados, curar heridas graves y servir como ingrediente principal en las pociones de resurrección. Selló la botella con cuidado y la guardó en el bolsillo de su túnica. Luego volvió a mirar la caldera, ahora vacía. Un leve suspiro se le escapó. Los cristales del corazón de Balrog, antes valiosas fuentes de energía del elemento fuego, habían sido completamente consumidos durante su nirvana. El horno de Mithril, que antes podía fundir incluso metales divinos, había perdido su combustible principal. Es una pena, murmuró Silas suavemente. Esos cristales no tenían precio. Sin ellos, el horno no alcanzará la mitad de su potencia anterior. Arwen se puso a su lado, con expresión suave. Pero te devolvieron tu vida, dijo en voz baja. Silas sonrió, el resplandor del fuego del fénix aún parpadeando débilmente en sus ojos. Tienes razón. Valió cada pieza. Tras obtener su animado fénix, el dominio de Silas sobre la vida y la muerte se transformó por completo. Ya no necesitaba la piedra filosofal ni el elixir de la vida para preservar su existencia. La propia esencia del fénix fluía dentro de él, otorgándole una forma de verdadera inmortalidad. Si alguna vez llegara la muerte o la edad a su alcance, podría encenderse en fuego sagrado y sufrir el renacimiento del fénix, ardiendo hasta las cenizas, solo para resucitar como un novato, comenzando una nueva vida. Era un ciclo sin fin: muerte, renacimiento y renovación. Sin embargo, la inmortalidad tenía un precio cruel. Cada renacimiento exigía que soportara un dolor inimaginable. El proceso fue mucho peor que cualquier muerte mortal, pues las llamas ordinarias consumían la carne rápidamente, sin dejar tiempo para el sufrimiento. Pero el fuego del fénix era divino, ardía lenta y completamente, despojando no solo carne y hueso, sino también todo hilo de debilidad mortal. Durante cada renacimiento, Silas sentía cada brasa devorándolo, cada nervio rompiéndose, hasta que todo su cuerpo se convertía en polvo. Solo cuando no quedó nada el dolor desapareció. No era solo la muerte. Era purificación a través de la agonía. Este era el precio de la eternidad. Aún así, las ventajas superaban la imaginación. Cuando estaba gravemente herido, Silas podía prenderse fuego en el fuego del fénix para restaurar su cuerpo. Ni siquiera la temida maldición asesina podría destruirlo realmente, su magia mortal se dispersaría con sus cenizas, dejándolo renacer momentos después. En esencia, ya no podía ser asesinado por medios convencionales. Sin embargo, la inmortalidad no significaba invulnerabilidad. Cada vez que sufría el renacimiento, la llama del fénix en su alma se debilitaba, necesitando largos períodos de descanso y meditación para recuperarse. El poder del fénix provenía de esta llama interior, la llama del nirvana que ardía eternamente en su núcleo. Si alguna vez la agotaba con muertes repetidas o uso imprudente, la llama acabaría apagándose. Y cuando la llama del nirvana se apagaba, incluso un fénix moría de verdad. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 280. Gollum, el recién renacido Silas, atrapado en el cuerpo de un niño pequeño, descubrió rápidamente que la vida diaria se había convertido en una serie de desafíos inesperados. Con sus pequeños brazos y piernas cortas, incluso subir las escaleras del castillo de Hogwarts le parecía una expedición. Su varita era demasiado grande para sus manos, y en cuanto a manejar un bastón, ni siquiera podía levantarla. Al principio, el mayordomo Eduardo y los sirvientes del castillo quedaron completamente desconcertados. El chico de mejillas sonrosadas, ojos brillantes y cabello dorado parecía demasiado joven para ser su amo. Susurros se extendieron por los pasillos. Muchos asumieron que era el hijo secreto de Silas, hasta que, tras mucha confusión y verificación mágica, se dieron cuenta de la increíble verdad. Su señor se había convertido de alguna manera en un niño. Para Arwen, el shock dio paso a algo completamente distinto, una oleada de afecto maternal imparable. Intentaba constantemente cogerle en brazos, pellizcarle las mejillas y cuidarle como si fuera un niño elfo. Le preparaba comidas suaves que comían los niños élficos, cosía personalmente pequeñas túnicas de seda delicada y sonreía cada vez que él protestaba. Silas, sin embargo, estaba horrorizado. Si seguía tratándole así, temía que sus sentimientos pasaran de amor a la maternidad. Ese solo pensamiento ya le hacía querer enterrarse vivo de vergüenza. Así que, decidido a recuperar su dignidad, rechazó rotundamente todos sus intentos de cariño y decidió preparar una poción de envejecimiento de inmediato. Por suerte, los ingredientes no eran ni raros ni difíciles de conseguir.
Silas hizo que Edward reuniera todo lo que necesitaba y, en 2 días, los suministros estaban listos. Preparó un caldero casi tan alto como él, se subió a un taburete y comenzó el proceso. En el caldero se pusieron 2 pintas de vino tinto y media pinta de zumo de ciruela, a fuego medio cocido. De puntillas, agarró la varilla con ambas manos y comenzó a remover en sentido antihorario, inhalando y esforzándose mientras trabajaba. Cuando la mezcla se oscureció a un púrpura intenso y empezaron a subir burbujas, trituró 2 onzas de fringe cup hasta obtener una pasta lisa y la espolvoreó, cambiando de dirección para remover en sentido horario durante 10 minutos. Al minuto 5, sus pequeños brazos ya dolían. Frunció el ceño frustrado. El cuerpo de su hijo era frágil, y hasta preparar pociones le parecía trabajo manual. La poción se fue aclarando gradualmente hasta un violeta pálido. Después, añadió 2 onzas de caparazón de tortuga en polvo, bajando el fuego a un fuego lento suave. Tras 8 minutos más, cuando el líquido se volvió de color crema, levantó el caldero del fuego con un movimiento de varita y lo dejó enfriar. Una vez enfriado, lo filtró con gasas finas para eliminar residuos y volvió a poner el caldero en la llama. Después venían 5 orugas cortadas en rodajas finas y lenguas de murciélago en polvo, añadidas en 2 rondas iguales mientras se removía continuamente, primero en sentido horario y luego en sentido contrario para terminar. Finalmente, apagó la llama pero siguió removiendo mientras la poción se enfriaba, su pequeña cara sonrojada por el vapor. Tras 15 minutos, se detuvo, se secó el sudor de la frente y sonrió triunfante. La poción en su interior se había vuelto blanca como la lechosa, señal de éxito. Decantó el líquido en pequeños frascos de cristal, sosteniendo uno con orgullo en ambas manos. La potencia de la poción de envejecimiento dependía de su calidad. Una infusión estándar podía añadir 1 mes de antigüedad por gota, durando solo un día. Pero Silas había estudiado las notas privadas del profesor Snape, y bajo la guía teórica del maestro de pociones, su mezcla era mucho mejor. Cada gota podía añadir 1 año de antigüedad y durar 1 mes entero. Calculando rápido, Silas decidió 20 gotas. Levantó la botella, tragó el líquido brillante y de inmediato sintió una oleada de calor recorrerle el cuerpo. Su pequeño cuerpo se estiró, los huesos se alargaron y sus extremidades se fortalecían. En cuestión de segundos, se disparó en altura. Cuando la transformación se detuvo, volvía a ser un joven de poco más de 20 años. Conjuró un espejo, examinó su reflejo y asintió satisfecho. Parecía un poco más joven que antes, pero sus rasgos marcados, cabello dorado y ojos tranquilos habían vuelto. Cuando salió de la sala de pociones, Arwen le esperaba en el pasillo. En cuanto lo vio, una leve expresión de decepción cruzó su rostro. Silas se quedó paralizado. ¿Estaba arrepintiéndote de algo? Suspiró para sus adentros. No me digas que en realidad me prefería de niño pequeño y si a Arwen le gustaban tanto los niños, entonces simplemente tendrían más hijos en el futuro. Eso fue lo que decidió Silas, sonriendo para sí mismo ante la idea. Pero muy al este, en las tierras sombrías de Mordor, se desarrollaba otra escena. Dentro de la fortaleza de Barad, más allá de las infinitas llanuras de ceniza, se alzaba una jaula de hierro suspendida por cadenas. En su interior, una criatura retorcida y demacrada se acurrucaba de miedo. Sus extremidades eran frágiles, su piel pálida y enfermiza, y sus grandes ojos saltones se movían frenéticamente, llenos de terror mientras contemplaban la figura oscura y cambiante fuera de la jaula. El prisionero no era otro que Gollum, la criatura lamentable que una vez portó el anillo único. Después de que Bilbo Bolsón encontrara el anillo único bajo la ciudad duende, Gollum había rastreado la Tierra Media en un intento desesperado de recuperarla. Se había deslizado desde las profundidades de las montañas nubladas, siguiendo el rastro de Bilbo hacia el norte y el este, hasta llegar finalmente a Dale, solo para descubrir que el hobbit hacía tiempo que había regresado a la comarca. Así que se dio la vuelta, vagando por el bosque negro, ahora restaurado bajo la vigilancia del Reino del Bosque. Pero el bosque ya no era salvaje ni vacío. Las patrullas élficas lo encontraron primero. Impulsado por el pánico, Gollum huyó más profundo en la oscuridad hasta que tropezó con Dol Guldur, la fortaleza abandonada que aún apestaba a antiguo poder corrompido. Allí, en intercambios susurrados con un orco errante, escuchó un nombre, Silas. El mago de la túnica negra. El que una vez lo encontró en las profundidades de Goblin Town, cuando acechó a Bilbo por su tesoro. El mago que casi le quitó la vida. La obsesión de Gollum se retorció de nuevo. Si Bilbo estaba conectado con ese mago, quizá el mago sabía a dónde había ido el anillo.
Así que giró hacia el sur, hacia Isengard, con la esperanza de espiar a aquel a quien tanto temía como odiaba. Pero el destino no fue amable. En las fronteras de Isengard, los hombres salvajes de las llanuras bloqueaban su paso. Demasiado asustado para enfrentarlos, se acercó sigilosamente al bosque Fangorn, buscando otra vía. La elección casi le mata. Los antiguos Ensiurms encontraron primero al intruso, y Gollum apenas logró escapar con vida, atormentado por el sonido de maderas crujiendo y raíces aplastadas. Aún así, se quedó en los límites de Isengard, esperando su momento. Y un día, por fin llegó su oportunidad. Los hombres salvajes marcharon hacia el este para unirse a las guerras de Rohan, dejando la guardia exterior sin vigilancia. El corazón de Gollum dio un vuelco. Por fin, el camino se abrió. Pero antes de que pudiera dar siquiera 10 pasos hacia Isengard, el cielo se oscureció. Un rugido partió los cielos. Un colosal dragón de hielo, liderando un grupo de Wyrms menores, descendió sobre Isengard. El suelo tembló cuando comenzó la batalla, escarcha y fuego chocando en explosiones ensordecedoras que partieron las nubes. Desde lejos, Gollum observaba la tormenta de destrucción, su miedo ahogando cada pensamiento. Vio al gran dragón soltar un iceberg del cielo, destrozando torres e inundando las llanuras con ruinas heladas. La escena rompió lo poco que le quedaba de valor. La necesidad del anillo desapareció bajo el puro terror. Gollum huyó. Corrió hacia el este, impulsado por el instinto, por el leve susurro del anillo aún grabado en su alma. Sintió el llamado de Mordor, un tirón oscuro desde el este, que le atraía como un hilo de sombra. Pero antes de que pudiera alcanzar la Tierra Negra, fue atrapado por los vientos en la espiral de un tornado conjurado por Saruman, que huía hacia Mordor tras su caída. La tormenta arrastró tanto mago como desgraciado por las llanuras, lanzando a Gollum como una hoja hacia las tierras oscuras más allá de Ebel Dugat. En el momento en que tocó el suelo de Mordor, la antigua corrupción en su interior se encendió. La marca del anillo, grabada en su alma por siglos de posesión, resonaba con la voluntad de su amo. Sauron lo percibió al instante. Los sirvientes del Señor Tenebroso lo agarraron, arrastrando a la criatura temblorosa a través de las puertas negras de Barad. Ahora, encarcelado y atado con cadenas de hierro, Gollum temblaba mientras la gran sombra se alzaba ante él, una presencia informe de poder y malicia. Una voz resonó en la cámara, vasta y fría. Gollum. Dime, ¿dónde es el anillo único? El sonido era como metal rechinando contra piedra, antiguo y autoritario, cargado del peso de las siglas. Gollum abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Se le cerró la garganta y la mente se le quedó en blanco. Sauron confundió el silencio con desafío. La furia del Señor Tenebroso se desataba. Desde su forma sombría, tentáculos de oscuridad se lanzaron, enroscándose alrededor del frágil cuerpo de Gollum como serpientes. La criatura chilló de agonía, retorciéndose mientras la magia oscura le quemaba la piel. Lloró, suplicó y maldijo, el sonido resonando por los pasillos de Barad, pero el Señor Tenebroso no cedió. Incluso había olvidado la piedra filosofal que podría haber restaurado su forma física. Sauron no podía matar a Gollum, todavía no. Hasta que no se le descubriera la verdad sobre el paradero del anillo único, la criatura miserable aún tenía valor. Tras torturar a Gollum hasta el borde de la muerte, el Señor Tenebroso se detuvo. Su voz resonó por la cámara como un trueno cargado de veneno. Habla. ¿Dónde está el anillo único? Dime, o te convertiré en un espectro y dejaré que el fuego negro se banquete contigo para siempre. El cuerpo demacrado de Gollum tembló violentamente. Sus mejillas estaban húmedas de lágrimas. Sus enormes ojos se abrieron de terror. Cuando su vida pendía de un hilo, algo cambió dentro de su mente fracturada. El gruñido Gollum se encogió, y el más tímido y tembloroso Sméagol emergió, el lado que aún se aferraba al más leve resto de humanidad. Sméagol jadeó, agarrándose la garganta con manos temblorosas. Yo quiero hablar, croó, pero no puedo. Hay algo, detenerme. No me mates, por favor. La mirada ardiente de Sauron se entrecerró. La jaula de hierro que lo sujetaba se licuó al pensarlo, sus barras fundidas desapareciendo en la sombra. Tentáculos de oscuridad levantaron al desgraciado del suelo y lo atrajeron hacia la imponente figura del Señor Tenebroso. Inténtalo de nuevo, ordenó Sauron. Di dónde está el anillo. Gollum abrió la boca. Sus labios se movieron. Su garganta se tensó, pero no salió ningún sonido. Ni un susurro. Y en ese silencio, Sauron lo sintió, una resistencia tenue y etérea, como un hechizo zumbando bajo la piel del mundo. Su voluntad se encendió y la comprensión llegó. Un juramento, siseó.
Un juramento vinculante de silencio. No solo sobre él, sino sobre todos los que conocen la verdad. La cámara se oscureció mientras la furia recorría su ser. ¿Alguien se atreve a sellar mi anillo con magia de juramento? ¿Quién es? El gran ojo en la cima de Barad se encendió, su fuego barriendo hacia el oeste los cielos de la Tierra Media. Un solo pensamiento resonó desde Mordor hasta las montañas y más allá. Magia del juramento, el dragón Smaug, el mago de túnica negra Silas, eras tú. Piedras por favor. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.